Buenas tardes. Buenas tardes. Quien les habla es el licenciado John Guamán Soto, de la Unidad de Cuidados Paliativos de Hospital en Casa, Paromi, Salud. En esta oportunidad, como parte del equipo multidisciplinario de la Unidad de Cuidados Paliativos, se me ha encargado presentar una ponencia. Ya el tema que el día de hoy vamos a elegir, o se ha elegido, es como el manejo de sobrecarga del cuidador y otras consideraciones, ¿no? Bien, para iniciar, como servicio social, yo soy el asistente social, ¿no? Entonces, como parte del equipo multidisciplinario, un poquito hablarle de la función principal, ¿no? Del trabajador social. El trabajador social es el profesional referente para la identificación de las necesidades sociales de la familia, la valoración que hacemos del contexto sociofamiliar, ¿no? Estableciendo el grado de complejidad y dar prioridad de acuerdo a la situación, ¿no?, que encontramos en la familia, para dar respuesta a las necesidades y demandas, ¿no? En ese sentido, el área de servicio social de la Unidad de Cuidados Paliativos, nosotros como trabajadores sociales, nuestra intervención social comienza con la evaluación sociofamiliar, ¿no? Esta evaluación sociofamiliar se realiza constatando mediante la observación, la entrevista y la obtención de datos sobre la situación del paciente, ¿no? El paciente, la familia, el cuidador principal, la red de apoyo, ¿no? Todo el sistema familiar. Entonces, bajo este recojo de datos, nos va a permitir realizar un diagnóstico social sanitario. Y este diagnóstico que nosotros realizamos, nuestro diagnóstico social, añadido al diagnóstico médico, al diagnóstico del servicio de psicología y al diagnóstico de la enfermería y de todo el equipo, se hace pues una planificación de atención integral para el paciente, ¿no? Con nuestros pacientes paliativos, para realizar las intervenciones sociales necesarias sobre el paciente, cuidador y la familia, ¿no? Porque no solamente atendemos las necesidades del paciente, si bien es cierto, es el principal, ¿no? Es el centro de nuestras atenciones, pero también vemos al cuidador y a su soporte familiar, porque entendemos nosotros como trabajadores sociales, nuestra atención va desde un enfoque sistémico, ¿no? Un enfoque sistémico integral. Finalmente, ¿quién es el cuidador, ¿no?, del paciente? Según la OMS, nos dicen que el cuidador es una persona que brinda atención a uno o más miembros de su familia, amistades o comunidad de manera informal, y en general no recibe remuneración, ¿no? Por lo general, nuestros pacientes de la Unidad de Cuidados Paliativos está bajo asistencia y cuidados de un familiar directo, que puede ser la hija, el hijo, la esposa o el esposo, o el sobrino, la sobrina, o algún miembro de la familia, ¿no? En la mayoría, en un 80% de nuestros pacientes es un miembro de la familia directo, ¿no?, que se encarga de los cuidados. Y es el 20% restante es un cuidado privado, ¿no? Entonces, muchas veces se decide por un cuidado privado en función, en realidad, pues a las condiciones económicas también de la familia, ¿no? Entonces, pero por lo general, los cuidados es alguien, ¿no? Alguien directo de la familia. En gran proporción y en gran medida, quien hace los cuidados es o la hija o la esposa o la sobrina, ¿no? Entonces, el sexo femenino es prioritario, ¿no? Quien se encarga más de los cuidados, ¿eh?, de nuestros pacientes. Estos cuidados que se les da genera una situación de sobrecarga, ¿no?, en el familiar que está a cargo, ¿no? Entonces, y estas sobrecargas hemos tratado de medir en 4 aspectos, ¿no? Desde el lado personal, familiar, económico y social. Estos 4 aspectos son puntos importantes porque afectan o nos van a determinar en qué medida el cuidador principal presenta un nivel de sobrecarga, ¿no? Desde el lado personal vemos, pues, normalmente se da cuando es el único familiar. Ahí tenemos una gran población de nuestros pacientes que los cuidados solamente se encarga, pues, un miembro de la familia, ¿no? Y hay muchos pacientes pues, que solamente cuentan con un hijo, ¿no? O sea, es una familia nuclear y donde el cuidado solamente está el hijo, ¿no? O hay también esposos donde o la esposa o el esposo es quien es el paciente y el cuidado es el conviviente, ¿no es cierto? Entonces,
no hay más del soporte familiar, ¿no? Siendo solamente el único cuidador. Por tanto, al ser el único cuidador, obviamente genera un nivel de sobrecarga, ¿no? Asimismo, vemos que no dispone de tiempo. Por estar a cargo de los cuidados del paciente, pues no dispone de tiempo, porque está las 24 horas, no solamente en el día, está en la noche, no hay más familiares que se puedan encargar de sus cuidados, ¿no? Y esa es una situación también que genera parte de la sobrecarga, ¿no? Porque está dejando de hacer cosas de su vida personal por, por estar a cargo del paciente, ¿no? Y otra situación que tenemos en el lado personal es el tensión al cuidar al paciente, ¿no? Se genera mucha tensión en nuestros cuidadores, ¿no? Hay situaciones que ellos no pueden manejar porque entendemos pues que son temas a veces médicos o situaciones, casos no pueden cambiar a veces con la sonda o la vía subcutánea, a veces se sale, cosas así, ¿no? Situaciones como esas les genera ellos tensión cuando no pueden manejar en ese momento, ¿no? Asimismo hay otro punto importante, ¿no? Que es la salud deteriorada, ¿no? Muchas veces nuestros cuidadores descuidan su parte de salud, tanto física, ¿no? Como mental, por estar a cargo permanentemente de los pacientes, ¿no? Y es un signo también que genera una sobrecarga. Asimismo, siente que muchas veces nuestros cuidadores sienten que el paciente demanda más de lo que él pueda dar, ¿no? Entonces tenemos pacientes que son bastante lúcidos y muchos de ellos tienen signos de ansiedad, ¿no? Y esta misma situación hace que genere que pues, ellos sean más demandantes, ¿no? Y entonces, habiendo en casa solamente un cuidado, ya sea el hijo o la esposa o viceversa, entonces el cuidador siente eso, ¿no? Siente que el familiar necesita más o pide, a veces más exigente y como que le genera frustración no poder hacer más de lo que pidan. Asimismo tenemos otro signo que genera sobrecarga, son los sentimientos de culpa. Muchas veces el cuidador siente, ¿no? que siente esa culpabilidad porque tal vez en un momento determinado, antes de la enfermedad o antes de que salga de esta situación, cree que pudo haber hecho eso más, ¿no? O si hubiese, desde el punto de vista médico, tal vez pudo haber llevado a tiempo a la clínica, hacerle sus chequeos, ¿no? O algunos exámenes, se hubiese detectado a tiempo, ¿no? Por ejemplo, la mayoría de nuestros pacientes, pues, de cuidados paliativos son pacientes con cáncer, ¿no? Con diagnósticos oncológicos. Entonces, en ese sentido, muchos de ellos a veces sienten esa culpabilidad de por qué no se hizo antes, ¿no? En el lado familiar, en el aspecto familiar, hay también indicadores que nos generan sobrecarga. Por ejemplo, pues tenemos familias disfuncionales, ¿no? La dinámica familiar disfuncional, los subsistemas disfuncionales, las relaciones parentales, filiales disfuncionales, ¿no? Hay conflictos familiares, ¿no? Muchas veces estos conflictos familiares se dan cuando los pacientes son una familia numerosa, grande, o sea, donde hay varios hijos o varios hermanos. Entonces muchas veces no todos están de acuerdo con los cuidados paliativos, no todos están de acuerdo con la forma como se cuida, o hay dificultades, no llegan a un acuerdo para definir el cuidado principal, ¿no? Entonces son situaciones tensas que generan conflictos y estos conflictos al final generan una sobrecarga en el cuidado de uno de los hijos, ¿no? Que no se asume esa responsabilidad, ¿no? Entonces, y otro punto es importante también, que hay un temor por parte de la familia o de los hijos, del mismo cuidador, por el futuro del paciente, lo que le espera al paciente, a pesar de que saben el diagnóstico, saben el pronóstico, pero siempre tienden a sentir esa sensación de cómo va a ser esos últimos momentos, ¿no? Entonces esa situación les genera mucha tensión, llevándoles pues a la sobrecarga, ¿no? Como tercer aspecto tenemos el aspecto económico. El aspecto económico es muy importante también porque son situaciones que generan mucha sobrecarga. Por ejemplo, esto se da mayormente pues, en los cuidadores que de pronto tenían una vida laboral activa y al ver que su familiar, que el miembro de la familia pasa a ser un paciente, ¿no? Entonces deja de laborar para poder cuidarle al paciente, ¿no? Justo el día de ayer vivo también una visita y encontré pues, ¿no? un pacientito de 85 años, entonces tiene 3 hijos, ¿no? Por ejemplo,
dos de los hijos viven en el extranjero, es la única hija, ha tenido que dejar de laborar para cuidar a nuestra paciente, ¿no? Entonces, es una situación que genera también un tema de sobrecarga, ¿no? Que está a las 24 horas con la paciente, entonces, y es la única cuidadora, ¿no? Asimismo, hay bajos ingresos económicos, también es otra situación que genera, ¿no? Porque, y no cuenta con mayor apoyo económico. A veces tenemos casos donde el paciente tiene muchos hijos, hay una red familiar amplia, y con cierto poder adquisitivo, pero aún así no le brindan el apoyo necesario, ¿no?, al cuidador principal. Tenemos que entender que nuestros pacientes de cuidados paliativos, si bien es cierto, la gran mayoría tienen una pensión económica, ¿no? Porque por lo mismo que han sido activos en su vida laboral, han sido jubilados, por tanto reciben una pensión, pero hay que entender que las pensiones en nuestro país son pues mínimas, ¿no? O sea, menor al mínimo sueldo, son pensiones muy bajísimas. También tenemos pacientes con pensiones económicas de 100 soles, 150, de 500 y así, y es algo mínimo que no alcanzan, ¿no? Pues el sistema salud le da muchas cosas, pero hay gastos extras que ellos hacen, por ejemplo, pañales, suplementos y muchas cosas, ¿no? Entonces no tienen mucho sustento económico, y eso también es un indicador que genera un nivel de sobrecarga, ¿no? Y en el aspecto social es muy importante también, porque nuestros cuidadores, muchos de ellos sienten que su vida social ha sido afectada, ¿no? Entonces ya no hacen esa parte de vida de ocio, ¿no? Entonces sienten que se han distanciado de los amigos, de las amistades, sienten que han una pérdida de control de su vida, ¿no? Por estar al cuidado permanente, ¿no? Y en ese aspecto nosotros en las visitas siempre a veces priorizamos, tratamos de orientarles, ¿no? Que los cuidadores, que es importante darse ese espacio, ¿no? Y cuando se le vuelve a hacer la visita, se le pregunta qué tal, existen unas cosas de las indicaciones que se te dio, y dice, sí, licenciado, sí, pude haber hecho eso, pero igual no podía sentir al 100%, ¿no?, de la actividad que hacía, porque estaba al pendiente de mi mamá. O sea, al dejarle encargado a mi hijo, estaba al pendiente, no sabía si le iba a cuidar tal cual, si le iba a dar medicamentos, ¿no? Entonces es muy complicado en nuestros cuidadores, ¿no? Porque prácticamente están pues dedicados al 100% del paciente, ¿no? Y muchas veces, como les vuelvo a decir, los cuidados recaen en los hijos o hijas o en las esposas, ¿no? Entonces postergan muchas cosas, ¿no? Y muchos de los cuidadores, como les decía, en gran medida son mujeres, ¿no? Que por lo general son las hijas. Entonces, pero estas hijas, estas cuidadoras también son esposas, son madres de familia. Entonces, al estar al pendiente de las 24 horas del paciente, pues dejan esa parte, ¿no? Como dejan esa parte, no están muy dedicadas al esposo o a la esposa y a los hijos, ¿no? Y los hijos tienden a reclamar la mayor presencialidad también de la mamá o del papá, ¿no? Entonces, y esas situaciones son lo que generan pues conflictos en la familia, sobrecargan esos cuidadores, ¿no? Porque se ven con potencia la frustración de no poder darse tiempo para sí mismos y para su propia familia, ¿no? Poder estar al cuidado de mamá o papá. Nosotros acá en el cuidados paliativos usamos dos instrumentos para medir el nivel de sobrecarga, ¿no? Porque no solamente medimos el nivel de sobrecarga en el cuidador, también usamos instrumentos para medir el nivel de aceptación de nuestros pacientes, porque si bien es cierto, nuestros pacientes ya están en una última etapa, pero muchos de nuestros pacientes son lúcidos, están orientados en tiempo, espacio y personas, comunicativos, ¿no? Entonces, cuando encontramos pacientes en esas condiciones, pues nosotros intervenimos directamente con ellos, ¿no? Y obviamente también con el cuidador. Entonces, en esos casos usamos instrumentos para medir su nivel de aceptación de ellos. Bien, usamos la escala de Savit para poder medir el nivel de sobrecarga en los cuidadores, ¿no? Eso es un instrumento que nos permite detectar una posible sensación de sobrecarga por parte del cuidador principal, ¿no? Y este instrumento está conformado básicamente por 22 preguntas, 5 alternativas de nunca, rara vez, algunas veces, bastantes veces, casi siempre, ¿no? Los indicadores que los mencionan anteriormente son parte de
de este instrumento, ¿no? Que nosotros aplicamos en nuestras visitas. Obviamente muchas veces no vamos directamente con el instrumento para acá marcar, ¿no? Sino ya nuestra entrevista va en función también al instrumento, ¿no? Hacerle las preguntas y ahí vamos viendo si hay un nivel alto de sobrecarga, medio, moderado, y en función a eso planteamos un plan de trabajo. Y como les decía, cuando tenemos pacientes lúcidos, aplicamos nuestra escala de Gijón, ¿no? Le hacemos una serie de preguntas a nuestros pacientes, en la cual medimos aspectos como la situación familiar, la situación económica, la situación vivienda, las relaciones sociales y el apoyo a la red social. ¿Qué nos genera el tema de la sobrecarga en nuestros cuidadores? Cuando hay un nivel alto de sobrecarga, básicamente lo que genera es una claudicación o agotamiento emocional. Entonces, ¿qué es la claudicación familiar, el agotamiento emocional? Es la expresión de un nivel elevado de sobrecarga afectiva, ¿no? A la que está sometida la familia, y consiste básicamente en una fuerte crisis emocional o una rendición con respecto a los cuidados, ¿no? Muchas veces podemos evidenciar un nivel de sobrecarga, pero no necesariamente puede haber una afectación emocional, son dos cosas muy distintas, ¿no? Entonces, pero ya cuando el nivel de sobrecarga es demasiado alto, ya viene a acompañar una afectación emocional también, ¿no? Entonces esto genera pues que básicamente nuestros cuidadores quieran abandonar los cuidados del paciente, ¿no? O solicitar que sea hospitalizado, ¿no? Perdón. Esta claudicación muchas veces puede ser temporal o episódica o definitiva, ¿no? Cuando es definitiva, básicamente esta puede ser una expresión de conflictos familiares previos que conducen a los cuidadores al abandono de nuestros pacientes, ¿no es cierto? Muchas veces, como les explicaba, también hay familias, pues nuestros pacientes tienen familias numerosas, ¿no? Entonces hay muchas relaciones conflictivas, o no hay aceptación, no todos están de acuerdo, ¿no? Con los cuidados paliativos que se dan, porque lamentablemente también varios de nuestros cuidadores, pues las familias de ellos dicen, pues, no, que los cuidados paliativos es como una eutanasia, lo relacionan con la eutanasia, o queremos adelantar la partida del paciente, ¿no? O alargar. Entonces, esas situaciones también generan una sobrecarga y un agotamiento emocional. Entonces, frente a toda esa situación, ¿qué consideraciones nosotros damos, ¿no? Por ejemplo, frente al agotamiento, se instauran medidas para el control de síntomas, ¿no? Mostramos una disponibilidad, comprensión y quitar culpabilización. Tratamos, desde acá nosotros, los profesionales de cuidados paliativos, siempre nuestras intervenciones son desde un enfoque humano, ¿no? Humano, empático. Entonces, bajo esos conceptos, tratamos de comprender, validar las emociones de nuestros cuidadores, ¿no? No culpabilizamos eso, ¿no? Sino validamos que su nivel de sobrecarga, porque llegó a ese punto, ¿no? Y tratamos de entender ese aspecto, quitamos la culpabilización, que no es su culpa, que no está mal que se sienta así, es parte de... Entonces, y otro punto importante es que aclaramos las dudas sobre la evolución y el tratamiento, ¿no? Y volvemos a recordar los objetivos iniciales que se planteó, ¿no? Cuando ingresó el paciente a la unidad de cuidados paliativos, ¿no? Le planteamos objetivos, hacemos un nuevo plan de trabajo y trabajamos nuevamente con la familia, ¿no? Y otras consideraciones importantes que nosotros damos frente a la situación de sobrecargas. Realizamos sesiones familiares, ¿no? Entonces, en nuestras visitas, en las intervenciones, cuando vemos un nivel de sobrecarga o conflictos familiares que puedan generar, realizamos sesiones familiares. La idea es identificar toda la red de familiar de apoyo que pueda haber, ¿no? Y en esa identificación planteamos la sesión familiar, ¿no? Para poder definir los objetivos, realizar un plan de trabajo, y que la familia pueda organizarse y que todos puedan participar en la medida de sus posibilidades. Y ahí se pueda definir un cuidador, porque este cuidador tenga ese respaldo, ese apoyo para evitar los niveles de sobrecarga, ¿no?
Identificamos las redes familiares, las redes sociales e institucionales, ¿no? Vemos, vemos si nuestros pacientes con qué familiares cuenta disponible, ¿no? Hay que entender también. Cada familia es una realidad distinta, ¿no? O sea, puede haber un solo hijo, o varios hijos, o varios miembros de familia, pero sin embargo, puede haber muchos miembros de familia, pero no todos van a querer hacerse cargo de pacientes. Muchas veces no asumen esos cuidados, ¿no? Niegan a asumir eso, entonces, pero de todas maneras siempre hay un miembro de la familia que sí toma la responsabilidad de asumir, ¿no? O también en los casos donde contamos con pacientes con único hijo, ¿no? Tengo pacientes que solamente hay un único hijo, única hija que está a cargo de los cuidados, ¿no? Y ahí es donde trabajamos más un poquito, tratamos de identificar redes sociales, ¿no? Por ejemplo, la comunidad, los vecinos, si ha sido miembro de alguna congregación, de una iglesia, apoyos comunitarios, ¿no? Entonces vemos la forma de qué personas podrían apoyar a nuestros cuidadores para evitar tener sobrecarga, ¿no? Y finalmente también vemos nuestras redes institucionales, porque hay situaciones donde ya se agota todo lo posible con la familia, con las redes familiares, y cuando no se encuentra alguien que se quiera hacer responsable de los cuidados del paciente, pues tenemos que ver ya el lado institucional, ¿no? Con instituciones como el Ministerio de la Mujer, ¿no? Con los albergues que puedan dar acogida, ¿no? Ya no hemos llegado todavía en ese tiempo a esa situación, porque hemos tratado de buscar las alternativas con la misma familia. Lo de bueno, pues en Perú, en nuestro país, nosotros los peruanos somos muy emocionales, ¿no? Entonces, aprovechando esa parte emocional, siempre tendemos nosotros como servicio social a sensibilizar bastante a los familiares del paciente, ¿no? Entonces, la idea de sensibilizar nos ayuda mucho a que ellos puedan asumir esa responsabilidad, porque la idea es no llegar al lado institucional, porque llegar al lado institucional ya tiene que ver más con un aspecto legal, ¿no? Como ya ir al Ministerio de la Mujer, la Fiscalía, hacer la denuncia, mira que hay un caso de abandono, ¿no? Cuando ya se agotan todas las instancias, no nos queda otra que tendríamos que llegar a ese punto, ¿no? Pero la idea es no llegar ahí, porque de alguna otra manera todos nuestros pacientes paliativos tienen familia. No hay ninguna persona que pueda decir, no tengo familia, ¿no? Sí hay familia. La idea es identificar esas redes familiares, sensibilizar y que ellos se puedan hacer cargo, ¿no? Dentro de las posibilidades. Entonces, trabajamos bastante en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Tenemos un caso de un paciente, ¿no? De adulto mayor de 89 años, que tiene 4 hijos, pero de estos 4 hijos, las 3 hijas mayores se han desligado del paciente, ¿no? Pero realmente no quieren saber nada, no quieren brindar ningún apoyo. Y el último hijo tiene una discapacidad limítrofe, ¿no? Entonces, él bajo su misma discapacidad ha asumido, por ejemplo, la responsabilidad de los cuidados de nuestro paciente, ¿no? Y en esas visitas continuas que se hizo, inclusive fuera del área laboral, porque es un caso, pues, un poco complejo, ¿no? Porque tenemos un cuidador con discapacidad, entonces se pudo identificar más soporte familiar y al final pudimos ubicar una red social, ¿no? La vecina que estuvo dispuesta a apoyar y actualmente pues está bajo los cuidados y la asistencia de la vecina, porque el hijo trabaja de lunes a viernes y en las noches el hijo se hace cargo y los fines de semana, ¿no? Y las hermanas del paciente y sobrinas están apoyando de alguna otra manera económicamente para los gastos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese era un caso y aquí vamos a ver el tema institucional, ¿no? Elevando el documento, ¿no? A otras instituciones para ver cuál se podía hacer, pero como les mencioné, hemos agotado el lado familiar y en este caso se pudo hacer, ¿no? Y como en muchos casos también. Entonces es importante siempre en las intervenciones con nuestros cuidadores, con nuestros pacientes, trabajar bastante con el soporte familiar, ¿no? Con toda la red familiar, con nuestros cuidadores, ¿no?
Que no solamente un miembro de la familia se haga cargo, si hay más familiares que todos tienen que involucrarse en una buena organización, ¿no? Entonces es importante eso, ¿no? Identificar las redes familiares, es muy importante esa parte, ¿no? Y también dar pues las pautas, ¿no? Siempre el seguimiento. Bueno, esa es parte de mi presentación que me ha tocado. Bueno, espero pueda servir y pueda aportar los conocimientos. Muchas gracias. Ponle punche y ganamos todos, Perú. Gobierno del Perú.